Hola, ¿qué tal estáis? Soy Berta Lázaro, cofundadora de Team Labs. Estamos aquí con Alfonso y con Mónica, que les hemos invitado hoy para hacer las entrevistas dentro del marco de las entrevistas de The Unknown is Coming. Hola, Pera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de empezar ya. Llevamos ya 45 días confinados y cuando empezó la pandemia, una de las cosas que veíamos dentro de Team Labs, ¿no? O sea, somos una comunidad de emprendedores en equipo, somos un laboratorio de aprendizaje y como laboratorio de aprendizaje un poco lo que nos venía a la cabeza era cómo poder comprender toda esta situación que estábamos viviendo, ¿no? Y cómo intentar navegar en esta complejidad tan manifiesta, ¿no? De los últimos 45 días. Dentro del trabajo que hacen, hemos querido invitar a Alfonso y a Mónica, ¿no? Porque son los profesionales que admiramos, profesionales que ya están trabajando en estos temas, ¿no? De cómo poder hacer hacer transitar empresas, ¿no? Transformarlas y para poder abordar estas necesidades emergentes. En una de las últimas publicaciones que decíais, como el virus nos ha impuesto, ¿no? Nos ha puesto a todos en la misma pantalla, decíais, ¿no? Y efectivamente nos ha puesto una sensación de innovación necesaria, ¿no? Entonces, ellos acaban de sacar una publicación de cómo innovar sin ser Google y nos parecía muy pertinente poder traer esa reflexión a la sala y entrevistarles. Y luego también están trabajando en una investigación sobre el ecosistema de innovación de China, que cómo no, pues es ahora mismo también súper pertinente, ¿no? Todo lo que está sucediendo en China no solamente no está en el virus chino, como le llama Trump, sino que están sucediendo muchas cosas de las que de las que tenemos que aprender, ¿no? Y yo creo que también como equipo, vosotros sois un equipo que también estáis trayendo muchas de las cuestiones técnicas, o sea, éticas, ¿no? Que trae la tecnología, ¿no? Y creo que las abordáis y las sabéis reflexionar y, bueno, por eso os queríamos traer a estas conversaciones que estamos hablando, que estamos teniendo con profesionales para intentar construir esta reflexión colectiva, que es así como pensamos nosotros en Team Labs, ¿no? Pensamos juntos y entonces queríamos escucharos en una conversación desenfadada. Entonces, está también Pere Bericat, que es cofundador de Unique, que es una de las empresas de Lane, del grado universitario que tenemos, liderazgo, emprendimiento e innovación, de segundo en Barcelona. Es un fan también del trabajo que estáis haciendo y se acaba de leer el libro, entonces era como el visitante perfecto para esta conversación, porque seguro que tiene 1000 preguntas y está él Y además un montón vamos a China también. ¿Eh? Que además vamos a China el próximo año, así que también Además, genial. irán a China el año que viene, entonces es muy pertinente todo, pero bueno, pues gracias, Pera, por estar aquí. Las preguntas básicas, iniciales, son las que podéis empezar, ¿no? Vuestra presentación es un poco cómo estáis, cómo lo estáis viviendo, qué está pasando, cómo os estáis enfrentando a todo esto, ¿no? Y cómo desde vuestro trabajo, un poco qué estáis viendo, ¿no? Bueno, Y os dejo el escenario a vosotros. Voy a quitar a Alfonso que está en el otro ordenador. Te voy a sacar y estaremos solamente los tres. muy bien. Bueno, primero de todo, gracias a vosotros por invitarnos. Quizás lo primero que decir, quizás porque ya somos un poco más mayores, que no es la primera crisis, que hemos vivido unas cuantas crisis y yo recuerdo una de muy pequeña, por allí por el 74, que mi padre decía, chicas, tenemos que apretarnos el cinturón. Yo no entendía muy bien lo que me decía porque era pequeña, pero me estaba diciendo que había una crisis del petróleo. Entonces, crisis económicas han habido muchas a lo largo de mi historia como persona y han sido de muchos colores. Hasta ahora no había tenido la percepción de una crisis sanitaria, pero sí, como he viajado mucho todos estos años, pues he estado en países donde las crisis sanitarias se repiten, pero lo que tiene de diferente esta nueva situación es una pandemia global porque el mundo está globalizado. Y esta es la primera gran reflexión. O sea, siempre ha habido crisis, la economía es una historia constante de ciclos de subidas y bajadas. Pandemias sanitarias han habido muchos, ahora nos hemos ido informando porque nos han explicado unas cuantas y nos ha tocado vivir esta.
esta es novedosa porque es muy compleja, porque hoy todos estamos globalizados y todos somos interdependientes y es distinta, pero también lo fue distinta para nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, las anteriores pandemias que hubieron. Nosotros, bueno, pues confinados, igual que todo el mundo, y al inicio muy sorprendidos del atasco, ¿vale? Si tuviera que decir una gran palabra, el atasco monumental que se produjo porque no teníamos nada preparado para un protocolo de emergencia de un país como el nuestro ante una situación como esta, teniendo en cuenta que en enero ya habían confinado China. Nos parece que en Europa, o al menos a mí personalmente, me parece que en Europa hemos pecado de esto no nos va a pasar, ¿no? Esto que no iba con nosotros, y hemos ido dejando que se acercara hasta que el caos ha sido brutal. La situación para mí es muy compleja. Lo que hemos estado haciendo en los primeros días ha sido casi hacer innovación frugal. O sea, ¿qué podemos hacer en el propio laboratorio para ayudar a médicas y a enfermeras y a médicos que conocíamos directamente? O sea, a kilómetro cero. Y nos pusimos a hacer mascarillas en 3D pues para poder colaborar a muy corta distancia con personas que a través del movimiento Maker se estaba haciendo. O sea, dejas de hacer aquello que estabas haciendo y te puedes hacer otra cosa y muy rápidamente. Y esto quizás es lo que a nivel Estado no veo que hayamos sido capaces de adaptarnos rápido, ¿no? Ante una situación tan crítica como esta, quizás tendríamos que haber sido muchísimo más rápidos en respuestas concretas. No, nada que añadir, o sea, es lo que ha dicho. Yo añadiría que estamos muy acostumbrados nosotros a cambiar cada año, o sea, adaptarnos cada año y inventar nuevas cosas que respondan a las nuevas situaciones y esto es un buen entrenamiento. O sea, somos muy frágiles, pensamos que tenemos estructuras muy digamos, sólidas y resilientes y no es verdad. O sea, en realidad es todo muy frágil. Fijaros, el sistema a nivel global ha caído en 3 semanas, ¿no? Y por tanto, lo que necesitamos es una actitud de adaptación constante y de centrarte en qué puedes aportar valor. O sea, cómo puedes aportar algo que realmente dé una solución, que no sea simplemente humo. Entonces, para nosotros ha sido un buen aprendizaje después de tantas crisis, ver que todo va siempre de lo mismo, que es de trabajar mucho en algo que sea de valor, que aporte algo a alguien, que lo demás se evapora muy rápidamente. Total. ¿Y queréis presentarnos parte del trabajo que estabais haciendo para sí, yo tengo el todo lo vas conociendo? Vale, pues mira, pues muy rápidamente, o sea, nosotros llevamos pues estos 25 años dedicándonos a innovación, muchos ya nos conocéis y ahora nos estamos centrando más en esta iniciativa que le llamamos Institute of Next, que tiene por objetivo entender un poco más a medio plazo qué es lo que viene, ¿no? Y es algo muy difícil, quizá para los que nos están escuchando que son jóvenes lo encuentran muy obvio, ¿no? Pues efectivamente hay que pensar qué es lo que viene para poder responder, pero no es lo habitual. Las empresas no están muy acostumbradas a esto. Es más una respuesta al día a día que no digamos, a pensar de forma más estratégica, ¿no? Y como has dicho antes, hemos escrito este libro que se llama Cómo innovar sin ser Google, que es una síntesis de lo que hemos aprendido en estos 25 años, ¿no? De hecho, hay un subtítulo del libro que es Sin ser Google, que nos parece relevante, que la idea es, bueno, ya sabemos cómo innovan los grandes del mundo, con muchos recursos, con un talento extraordinario. La pregunta es si lo puede hacer también una empresa de nuestras latitudes y la respuesta es que creo que no es lo mismo. Y hemos hecho una síntesis del libro en una sola página, que quien nos la pida pues se lo vamos a enviar y he pensado que en 5 minutos os puedo explicar lo que hemos aprendido en 25 años, lo que es realmente muy, muy, muy complicado. Y no voy a explicaros todo esto, sino solo 5 ideas básicas, ¿no?, de lo que hemos aprendido de innovación. La primera idea básica es que realmente el punto fundamental es cuál es el retorno que das a las personas que innovan en la organización. Es decir, que innovar aplicando un sistema, un método es fácil, es decir, hay muchos mecanismos, hay
muchas cosas pensadas, pero al final muchos de los profesionales del tema llegan a la conclusión que si no está claro cuál es el retorno que se da a una persona que innova en la organización, pues eso se para. Es decir, esa energía inicial de vamos a hacer, vamos a colaborar, vamos a compartir, si no hay algún retorno, algún reconocimiento, retorno, retribución, lo que sea, pues se frena. Entonces, fijaros que yo os he puesto como primera idea casi la última, ¿no? O sea, la conclusión final. Y es, no, me da igual cuál es el método que utilicéis, si será el Design Thinking, si será el Lean Startup, me es igual el método que utilicéis, porque al final el problema será cómo gestionas las expectativas de las personas que participan en el proceso, ¿no? Y si queréis también aquí podéis incorporar al cliente, ¿sí? Y qué gana el cliente con lo que le estoy dando, ¿no? La segunda idea es la idea de que realmente todo esto va de ejecución. O sea, hay una tendencia excesiva a hablar de innovación como ideas, ¿no? Y nosotros mismos hemos caído en esto durante muchos años, porque nos fascinan las ideas. Pero en realidad lo que aquí hemos descubierto, o mucha gente, mejor dicho, ha descubierto, es que en el proceso de ejecución de la innovación es donde está la gran dificultad. Y es cómo haces compatible el día a día de una organización con el proceso de innovación, que son dos cosas muy distintas. Hacer que funcione la empresa y pensar en lo nuevo es realmente algo muy, muy difícil. Es decir, que por tanto la innovación nos gusta poner esta imagen que es un esfuerzo. Y es un esfuerzo no simple. O sea, que cuesta llevar adelante el proceso de innovación. Ideas nos han venido en estos años con muchísimas, miles, literalmente, pero ejecutadas hay muchas menos porque el proceso de ejecución es mucho más difícil, ¿no? Después hay otra idea que es que queremos que en realidad hay demasiada innovación innecesaria. Es decir, que hoy, mira, por las tecnologías que tenemos, es más fácil que nunca innovar, es más fácil que nunca hacer una app, es más fácil que nunca, yo qué sé, idear algo, pero el gran problema es que si no resuelve un problema real y significativo, no sirve para nada. Es decir, que hay que darle un cambio de enfoque de la innovación a porque se puede hacer, porque existe la tecnología y se me ha ocurrido, a una innovación que viene a resolver un problema, ¿no? Es esta imagen que nos gusta mucho utilizar de la minería de problemas. Toda la innovación tiene que empezar de detectar un problema relevante, un problema significativo para alguien. Porque si no, pues será más de lo mismo, algo que no aporte nada y que tendrá un comportamiento muy efímero. La siguiente idea, me voy a la 8, y es que al final la innovación es sistema. Es decir, hay que aplicar una metodología, sea la que sea, pero hay que ser sistemático. O sea, hay que evitar esa idea de la innovación como algo, se me ha ocurrido algo mientras estaba en la ducha. No, la innovación es sistema, y nosotros en el libro, quizá Pere lo ha visto, pero dedicamos una parte importante del texto a explicar método. Explicamos el nuestro, que se llama Verne, pero también explicamos otros. Por ejemplo, lo que se llama una metodología que se llama elementos de valor, ¿no? En cualquier caso, lo fundamental es entender que hoy existe suficiente conocimiento acumulado sobre cómo innovar como para aplicar un sistema en la organización para hacerlo, ¿no? Este es un poco el esquema que utilizamos del Verne, que es muy parecido a otros, pero en cualquier caso hay un método, ¿no? Y tienes unos deliveries concretos, tienes unos resultados concretos y unos instrumentos a lo largo del proceso para poder avanzar de manera muy productiva. O sea, en poco tiempo generar un resultado en cada etapa, ¿no? También quiero decir que también es verdad que están apareciendo nuevos modelos de cómo innovar de forma sistemática, en donde la innovación está, dejando de utilizar el término, expulsada a startups, ¿no? Yo soy una organización, tengo mercado, estoy en el centro del sistema solar, los demás están dando vueltas a mi alrededor y puede ser una relación muy productiva. O sea, sin esas startups el sol pues no podría continuar, se acabaría realmente secando, ¿no? Porque son las startups las que pueden ir inyectando nuevas ideas y nuevas formas de hacer. Pero las startups tienen que entender que hoy es muy difícil entrar en el mercado es muy caro y a veces hemos visto ejemplos de startups que han consumido todos sus recursos
para intentar estar en el mercado cuando les habría ido mucho mejor encontrar una organización que tuviera ya el mercado al que tú quieres dirigir. Y quizá la última idea, o creo, no sé si es la última o la penúltima, es que el entorno complejo, que ahora pues hemos entendido que es de verdad, que no es solamente 4 pirados que nos dicen que el mundo es más complejo, que la complejidad lo cambia todo. Y en este esquema que hemos utilizado, la idea es que no puedes ya pensar en largo plazo de una forma muy cerrada, sino que tienes que pensar como un proceso evolutivo bastante caótico, ¿no? Es decir, que en 3 meses harás algo, dentro de unos meses harás otra cosa, dentro de unos años harás otra. Por tanto, la palabra adaptación se convierte en un elemento estructural, ¿no? Y tener personas con una mente formada para ser capaz de adaptarse y encontrar cuál es el conocimiento adecuado para poder responder a esa nueva situación. Y bueno, esto, digamos, me sirve un poco para dar pie a lo siguiente que va a explicar Mónica, que es que creemos que en especial habrá que poner mucho énfasis en entender la innovación en Asia, ¿no? Y cómo la innovación asiática, especialmente la china, es una innovación muy rápida de movilización de talento, de presentación de las propuestas al mundo y también de captura de los imaginarios, ¿no? Por ejemplo, DJI, que es la empresa que tenéis aquí en pantalla, que es el líder mundial en drones, pues, no sé, han conseguido totalmente captar ese imaginario. ¿Qué mejor dron en el mundo que un DJI? Esto quiere decir, pues, que vamos a tener que aprender de sandboxes, ¿no? Es decir, de lugares en donde prototipamos muy rápidamente, donde tenemos feedbacks rápido del mercado para poder avanzar de manera mucho más, digamos, flexible, ¿no? De lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Como he dicho, el libro explica esto, estamos en este proceso de intentar crear más y más metodologías que permitan a las empresas innovar de forma sistemática. Y ahora creo que vale la pena pues que pasemos a la presentación de Mónica. Vamos a ver si tenemos suerte en el cambio de transparencias. A ver, ¿lo veis? Todo súper bien, ¿no? ¡Wow! Lo hemos conseguido. Súper bien. Vale, pues, bueno, una de las cosas que nos sucedía a nosotros mismos es que tenemos un conocimiento sobre el mercado de la innovación en Europa y en Estados Unidos. Nosotros nos hemos formado mucho en estos entornos y como siempre viajamos para hacer exploraciones, etcétera, ya nos dimos cuenta a mediados de los años 2000, sobre el 2010, de que China estaba despegando, ¿no? Y además nosotros tuvimos una crisis económica que a ellos les ha ido muy bien porque han crecido de forma bestial. Pero lo que nos interesaba ya no era tanto su economía, etcétera, sino el punto de cómo están convirtiendo la innovación en el motor de cambio de la China fabricante que hemos conocido hasta a la fecha. Y por ello le llamamos el paradigma de la innovación, porque es nuevo, porque es un modelo completamente nuevo que no se parece en nada a los conocidos occidentales, que bebe de ellos, porque si algo hacen los chinos es estudiar todo lo que hacen los demás antes de hacer algo, pero que tiene sus peculiaridades. 4 datos muy rápidos para los que estéis escuchando, pero lo más importante es entender que ellos del año 80 al año 16 han pasado de tener una renta per cápita de 195 a $8.000. Nosotros hemos hablado con muchas personas que nos decían que nunca en su vida hubieran pensado que hubieran tenido acceso a comprarse un coche o a tener vacaciones, y estamos hablando de gente de 40 años, y eso es muy importante para entender el contexto de donde vienen. Que ha habido la emigración más grande del mundo y no nos hemos enterado del mundo rural de la costa, que aparece en los años 2000 pues todo el fenómeno digital y por lo tanto ellos se saltan 3 o 4 etapas y pasan directamente a ser una sociedad digital. A través de Alipay pues aparecer como un sistema de pago, pensar que allí no hay bancos como aquí y Alipay se ha convertido en el sistema de pago mayoritario. Y la última, y que ya es del 2011, esta aplicación llamada WeChat es todo. También es un gran hermano, pero lo es todo. Pero también cuando convives con ellos y los conoces, entiendes que esta aplicación sea tan y tan conveniente para su vida que acepten ciertos controles de su privacidad y de todo. Pero si yo me he emigrado a Shanghái y soy de un pueblo rural continental,
y quiero divorciarme, pongo este ejemplo porque siempre es más llamativo, no tengo ni tiempo ni dinero para volver a mi ayuntamiento para llevar a cabo el ejercicio de los procedimientos del divorcio, pero lo puedo hacer por WeChat. Esto ayuda a que las cosas vayan más rápido. La innovación es el motor de cambio, lo han estudiado y para nosotros lo que observábamos desde que era un gran desconocido. El dragón en China, en Asia, es prosperidad, alegría, etcétera. En nuestro imaginario occidental el dragón más bien da miedo, ¿no? Pero ahora es un poco lo que nos está sucediendo, que no lo conocemos y aquello que no conocemos nos da un poco de pavor. Hay dos grandes ejes que, para los que tengáis interés, estudiaros sobre todo el primero, Made in China 2025, y entender qué es la emprendeduría en masa por parte del gobierno. El Made in China es pasar rápidamente de la gran fábrica del mundo a la gran innovación del mundo. Tiene 3 fases muy determinadas, que es en el 2025 reducir las diferencias con otros países, en el 2035 fortalecer su posición como superpotencia tecnológica y en el 2045, que a nadie se le escapa, que es la celebración de los 100 años de la República, liderar la innovación, o sea, pasar por delante de todos y volver a ser líderes. Y recordar que ellos han sido siempre líderes, lo que pasa que son hace unos cuantos siglos atrás. La brújula, la pólvora, etcétera, etcétera. Muchísimas invenciones son chinas. Aquí tenéis los sectores más importantes en los cuales el programa gubernamental se enfoca. Si alguno de vosotros estáis en alguno de estos terrenos, realmente tenéis oportunidades. Un pequeño consejo. No es inviable hacer alguna escalada de una startup si no estáis en estos campos. Pero si estáis en estos campos, desde luego, es muy interesante que exploréis la posibilidad de trabajar con el ecosistema de innovación en China. El emprendimiento en masa es algo que debéis conocer porque simplemente cuando os dirijáis a los parques tecnológicos, etcétera, veréis cantidad de gente joven hiper preparada en muchísimas incubadoras y veréis mucha gente joven probando e iterando una startup detrás de otra. Y esto tiene un apoyo gubernamental importante, pero también un apoyo por parte de las empresas privadas. Los parques tecnológicos son inmensos. Este es uno de los cuales visitamos, de nuestro socio, de TUS Holding. Más de 7.000 kilómetros. No, esto es 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados, ¿vale? Es bestial, o sea, te perdías ahí dentro, lleno de empresas medianas, grandes, etcétera, todos trabajando en el mismo parque tecnológico, todas las startups, las incubadoras. Hay un ecosistema dentro de estos grandes edificios. Dos compañeros de viaje de estos 2 grandes planes es el Plan de Desarrollo de Investigación y Tecnología y la Gran Ruta de la Seda, que se conoce por el OBOR. Esto es importante que lo sepáis, no es tan importante que entréis en detalle, pero lo que hace es que entendáis de que la China en estos momentos tiene el 22% de la inversión global en I+D. O sea, el crecimiento y la orientación a voy a reconvertir la fábrica del mundo en la nueva innovación del mundo es una realidad porque empieza por ellos mismos. O sea, lo que quieren es reflotar a todas sus industrias que han quedado ya atrasadas en la nueva economía y con las nuevas tecnologías. Y, por otro lado, han desarrollado este gran plan, que se le llama la Ruta de la Seda, que es un mecanismo de soft power para desarrollar grandes rutas terrestres y marítimas para dirigirse desde la China hacia Europa y también África y América Latina. Pero es muy importante que entendáis que están trabajando mucho en este soft power para no tan solo hacer muchísimas inversiones que países por los cuales pasan estas rutas no podrían, sino que además, a la larga, introducir los estándares de sus tecnologías. Es importante que entendáis que cuando os manejéis en este entorno de ecosistema, de innovación, es distinto al nuestro. Hay un acuerdo, hay un pacto entre lo público y lo privado. Y estos son los protagonistas reales. La parte pública hace las inversiones impresionantes, carreteras, aeropuertos, parques tecnológicos, impresionante. O sea, mucho dinero. Abruma, ¿vale? La palabra que yo describiría es que te abruman con los datos.
de la cantidad, pero lo que es importante es entender que esa es una parte clave, pero no hubiera funcionado si no hubiera habido un pacto entre ellos con las empresas privadas y emprendedores. De acuerdo que la empresa privada es distinta a lo que nosotros conocemos aquí, pero hay 4 grandes olas, que son estos 40 años, donde grandes empresas han dado la vuelta a una serie de industrias. Y, bueno, aquí en la presentación ya lo podréis leer con más detalle. Y ya las últimas novedades, pues es todo lo que ha aparecido desde el 2010 hasta aquí, que ya es brutal, la digitalización. China es una sociedad altamente digitalizada y sus propios empresarios, empresarias y emprendedores hacen el mismo modelo que podemos conocer del americano, de volver a reinvertir y volver a apoyar y mentorizar a los jóvenes que a través de las incubadoras intentan llevar a cabo nuevas startups. El ratio de éxito es el mismo que aquí. La diferencia es que allí es masivo. Son muchos y, por lo tanto, hay mucha gente haciendo innovación. Y, sobre todo, que la innovación viene desde el conocimiento y la tecnología. Desde la universidad se hace transferencia tecnológica, se llega a los parques de innovación y la empresa está desde el inicio, las empresas desde el inicio, revoloteando constantemente alrededor de este talento. Y esto es algo que es muy significativo para nosotros. Esto no va de unos muchos se ponen a trabajar, que sí, se ponen muchos a trabajar muy listos. Esto es muy importante. Total, el resumen es que ellos están trabajando para pasar del Made in China al Innovate in China y que es muy importante si tenéis unas primeras relaciones con empresas. Hasta ahora, y sobre todo las empresas europeas, han tenido una relación cliente-proveedor, ¿vale? Se ha deslocalizado la industria en Europa, se ha ido a comprar más barato la fabricación en China y, por lo tanto, tenemos un conocimiento y una experiencia de relación cliente-proveedor. Pero el futuro, y el futuro vuestro especialmente, va a ser una relación de partners, una relación de iguales. Y ahí hay grandes diferencias culturales que tenemos que superar. Y de ahí nuestro interés en daros 3 recomendaciones muy simples. Una, entender qué es el guanche. Entender qué es el guanche es súper importante. No es mafia, ¿vale? Lo digo muy rápido, no es mafia, es una red informal de colaboración, una red informal de pares que se ayudan unos a los otros, que tú das y algún día recibes, ¿vale? Y no necesariamente es simultáneo, muchas veces es asíncrono, es decir, tú ves dando y luego ya verás cómo el guanche te devuelve. Y si esto no lo entiendes, es muy difícil tener relaciones con ellos. Y sobre todo sacar un poco la idea de que es una mafia, porque no es cierto. La otra es que se ha de hacer todo a una gran velocidad, se ha de reducir documentos, se ha de reducir propuestas, etcétera, se ha de ir al grano, mucho más que si hablaras con americanos, y todo lo puedes resolver con un WeChat. No es necesario, lo que ellos valoran es que tú seas muy rápido porque ellos lo son mucho. Y tercera recomendación, adaptación. Ellos son la sociedad que más rápidamente se ha adaptado a una sociedad digital, a una economía digital, lo viven cada día en sus vidas, tienen algunos otros inconvenientes como el control, pero se han adaptado y a nosotros nos cuesta. Y esto es lo que de forma muy sintética queríamos transmitiros, que lo encontraréis en este libro que hemos escrito a 4 manos, los dos, Alfonso y yo, intentando explicar nuestra experiencia del sistema de innovación, explorando este sistema de innovación, que esperamos que os pueda ser útiles porque sabemos que los jóvenes de hoy al menos miráis a China de una forma distinta que lo hacen generaciones anteriores. Y personalmente creo que para muchos de vosotros el futuro pasará por una relación con China muy intensa. Pues qué gusto, qué interesante. No sé, teníamos ahora una lista de preguntas, tenéis ahí la columna de preguntas también para que vayáis haciendo. Y bueno, nosotros como la primera pregunta, después de toda la explicación que habéis hecho, hombre, hay muchas más preguntas, ¿no? Pero ¿qué creéis que va a suceder ahora? O sea, como qué está sucediendo y qué va a suceder. ¿Y qué oportunidades tenemos, ¿no? Ahora más que antes, con todo el aprendizaje que estamos teniendo a escala global, ¿qué creéis que...?
Mira, a corto plazo lo que va a ocurrir es supervivencia. Es decir, que aquí va a haber una gran primera distinción entre quién puede sobrevivir y quién no. O sea, evidentemente sobrevivirá, es un término metafórico, ¿no? O sea, por ejemplo, qué empresas son capaces de resistir a unas condiciones económicas y financieras muy duras y qué profesionales tendrán que cambiar y personas y familias tendrán que cambiar sus expectativas. O sea, lo queramos o no, esto es lo que va a ocurrir. Y no me preocupa tanto lo que ocurra a corto plazo, sino si hay una pandemia dentro de 2 años, ¿de dónde va a salir el dinero que ahora han tenido que inventar? ¿No? O sea, el dinero no se puede inventar de forma continuada y sin fin. Por tanto, lo que nos tocará a corto plazo es situación de supervivencia y habrá, desde el punto de vista empresarial, pues mucho movimiento. O sea, habrá muchas fusiones. O sea, aquí habrá gente que tendrá que tirar la toalla, otras que aprovecharán que el otro tire la toalla y, por tanto, habrá una reorganización, desde mi punto de vista, tremenda del mercado global, en donde China será uno de los principales actores. Es decir, China tiene deep pockets, ¿no? Y al menos los tenía hasta ahora. Y, bueno, pues hay muchas empresas, especialmente en Europa, que pueden convertirse de repente en una compra muy atractiva para grandes fondos chinos. Y eso es lo que va a ocurrir. Mi impresión es que va a haber un mercado un poco salvaje de supervivientes y compradores. Y a medio plazo pues va a ser quizá otra cosa, pero a corto va a ser esto. ¿Y creéis que, por ejemplo, la mentalidad china, nosotros tenemos partners en China, ¿no? O sea, con el grado dentro de la red Mondragon Team Academy, trabajamos también en China, ¿no? De la mano de la Universidad de Mondragón y de Taseva, es otra empresa de la red. ¿Creéis que ellos entienden de la misma manera los partnerships? O sea, la colaboración la entienden de la misma manera. No, es otra posición. Vamos, es otra mentalidad. Históricamente ellos han sido el centro del mundo, se han considerado así, consideran que se les debe un respeto y aparte son excesivamente pragmáticos, ¿no? O sea que y les mueve mucho el dinero. Es decir, que a gente con la que hablamos nos dijo, olvidaros, o sea, en realidad aquí hay muchos jóvenes que lo que quieren es simplemente hacerse ricos, ¿no? Y que tienen un modelo de vida basado en ese enriquecimiento rápido que han visto, que sus padres ni pudieron soñar y que a ellos les es en algunos casos posible. Entonces, habrá que trabajar un modelo de relación y además un modelo de relación win-win. El problema es si podemos. O sea, el problema es si podemos realmente establecer una situación de equilibrio con los chinos en la situación en la que va a quedar Europa. A ver, hay una cosa que me gustaría destacar. Yo recomiendo a todo el mundo que lea algo de cultura china. Primera cosa, no hace falta ponerse a estudiar chino si no hay tiempo, pero entender la mentalidad, porque no se parece, no nos parecemos. Entonces, como el imaginario es otro, el comportamiento es otro. Entonces, es el choque, ¿no? Entonces, si tú no entiendes a tu interlocutor lo que está intentando transmitir, etcétera, es que simplemente es agua y aceite, no hay forma, ¿vale? Entonces, yo creo que por nuestra parte, si realmente queremos trabajar con China, hemos de ser nosotros los que hagamos un esfuerzo brutal, primero de modestia, aceptar la arrogancia que tienen ahora los chinos, que es mucha, insisto, y ser extremadamente pragmáticos, ¿vale? Entonces, si realmente queréis trabajar con ellos, etcétera, yo recomendaría estas cosas porque una vez entras, es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Una vez hemos entrado, nos han tratado familiarmente, como si fuéramos su familia. O sea, nosotros no teníamos mascarillas y las primeras mascarillas que nos llegaron fueron de nuestros vecinos de aquí de Poblenou, chinos, que tengo una historia muy divertida, que nos entregaron y nos regalaron mascarillas, nuestros vecinos de los bazares chinos aquí, porque como habíamos estado hablando con ellos constantemente, porque nos íbamos a China, porque queríamos saber y tal, ellos nos trataron como amigos y luego las siguientes fueron desde Shenzhen que nos enviaron unos paquetes. Y aquí no hemos conseguido una puñetera mascarilla. O sea, moraleja, o sea, nosotros hicimos un gran esfuerzo, bien, queríamos queríamos entenderlos, lo hicimos y ellos
han percibido que nuestro interés es honesto y entonces entras dentro. Si no eres honesto, no. Déjame decir algo que liga con la anterior pregunta que has hecho en clave de oportunidad, qué va a ocurrir, etcétera, y con esta aportación de China. Yo creo que va a ocurrir una cosa, debería ocurrir una cosa, que es que entendamos que tenemos que dejar de poner énfasis en crear más y más tonterías para el consumidor y tenemos que generar más soluciones para los problemas realmente importantes. Es decir, hay muchas cosas que resolver. Por ejemplo, la crisis sanitaria lo ha demostrado, pero es que tenemos que producir muchos más alimentos para mucha más gente. Tenemos un problema energético brutal. O sea, ahora hemos tenido la pandemia, pero ¿qué no dice que el próximo gran problema es el del agua o es el de la energía? Es decir, que hay los grandes. O sea, y ves más esto en Asia que aquí, ¿no? O sea, es más posible que el gobierno chino lance una iniciativa para encontrar una solución al problema energético y que esa iniciativa, donde pone miles de millones o decenas de miles de millones, movilice al talento del país y que eso genere unas capacidades industriales de las que después bebe todo el sistema, además también el sistema de servicios. Es decir, que lo que estoy diciendo es que lo que debería ocurrir es que nos dejemos de tanta chorrada para el consumidor y de tanta tontería digital para el consumidor y que nos demos cuenta de que hay verdaderos problemas que hay que resolver. Problemas en la vivienda, en la sanidad, en la educación. Y dicen algunos que quizá empezaremos a ver una mayor participación del sector público en Europa en este tipo de soluciones. Creo que Europa se tendrá que poner a medio camino entre Estados Unidos y China, además geográficamente lo está. Tendrá que hacer cosas como lo hace Estados Unidos, y ya lo hemos hecho durante décadas, o sea, un sistema de capitalismo, digamos, democrático, pero debe lanzar grandes proyectos públicos para resolver los problemas de Europa. Y porque es la forma en que podemos generar conocimiento y trabajo. Es decir, no la tontería de la innovación innecesaria. Tanto, yo creo que cuando me has preguntado qué va a ocurrir, qué oportunidades hay montones de oportunidades porque hay montones de cosas no resueltas. Lo que pasa es que nos tenemos que poner en un enfoque donde la contribución del proyecto público debe ser importante. Hay que poner dinero público para resolver los problemas de los ciudadanos. Y Alfons, Mónica, ¿cómo crees que quedará la situación geopolítica después del coronavirus? ¿Será el tipping point para que China se posicione? Porque hemos visto lo que comentábamos, cómo ha resuelto los problemas a través de la gestión de información, mientras que Estados Unidos está metido en un montón de problemas. Europa ha recibido ayuda de parte de China, cuando realmente solía recibirla de parte de Estados Unidos. Y después lo que comentabais de la posibilidad para China de comprar ahora grandes empresas o meterse en consejos de administración de Europa. Bueno, ¿Cómo crees que puede ser? Lo está haciendo, O sea, si buscas información sobre los activos estratégicos europeos en manos chinas, te quedarás sorprendido, O sea, grandes compañías eléctricas, grandes puertos, algunas de las mejores compañías industriales de tecnología avanzada alemanas que ya están en manos chinas. Entonces, por tanto, esto ya ha ocurrido. La posición geopolítica, yo pienso que dependerá mucho de dos cosas. Una es qué pasa en las elecciones americanas, si las hay, me permito decir, si hay elecciones en Estados Unidos. Nunca ha ocurrido, pero bueno, el contexto es tan imprevisible que puede ocurrir cualquier cosa. Pero ¿quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Y la segunda cosa es quién lanza la primera vacuna. O sea, porque si la primera vacuna es China y la regala al mundo, te puedes imaginar el cambio geopolítico que ese botellín va a representar. Entonces, lo que es indexcusable es que China va a estar allí. O sea, si no estás acostumbrado a oír hasta ahora, hablabas del G20 como los que dominan el mundo, o sea, empecémonos a acostumbrar de que China va a estar en el discurso. Y si no lo está porque los gobiernos occidentales lo tapan, va a estar igualmente, pero no nos vamos a enterar. No sé qué opinas. De hecho, cuando tú observas el One Road, One Belt, la ruta de la seda, es brutal. O sea, cuando investigas sobre los números, etcétera y tal, es que ya, a ver, no voy a decir que tienen medio mundo comprado, pero casi, ¿vale?
O sea, es mucho. Lo que pasa es que ellos han sido el soft power esta conquista silenciosa que veo que también alguien aquí en el chat lo decía, que muy, muy buena aportación, es que ya están. Lo que pasa es que ellos han tomado una posición más discreta porque saben que no son bienvenidos y ahora va a florecer. Nosotros hicimos una búsqueda de todas las empresas europeas que estaban ya había capital chino y te quedas sorprendido. Pirelli, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es que es una detrás de otra. Lo que pasa es que aquí conviene, en Europa digo, conviene no darle mucho bombo. Mira, para ponerte un ejemplo, la empresa aquella típica que fabrica los taxis de Londres es China. Es decir, que una cosa tan europea como el taxi de Londres está fabricada por una empresa que viene de capital chino, ¿no? Yo veo aquí la pregunta de Julien, ¿no? Que dice, ¿crees que Europa es capaz de reducir su chino dependencia? Pues sí que puede, claro que puede. Eso tiene que tomarlo en serio. Pero falta que queramos, o sea, que queramos, y de nuevo insisto en la responsabilidad política. O sea, Europa tiene ahora un verdadero problema encima de la mesa, que no se llama COVID, sino que se llama ¿qué caramba vamos a hacer como continente? ¿No? Y el COVID ha sido un desastre, ver en ese sentido de la respuesta totalmente poco colaborativa de los estados respecto a otros y por tanto yo diría os voy a echar la pelota a vosotros, depende de vuestra generación. O sea, ¿qué va a hacer la generación de jóvenes? Por ejemplo, me permito decir algo bastante transgresor, O sea, no sigáis votando a los partidos a los que votáis. Es decir, votar sí, pero inventaros otros partidos. O sea, poneros de acuerdo a nivel europeo por otra estructura de partidos. Tiene que ser otra cosa. Y hay que realmente dar una vuelta y utilizar los recursos que quedan en Europa por 10 años, es decir, ese dinero que todavía puede haber, los fondos soberanos que puedan quedar y realmente hacer una revolución para reindustrializar Europa. Pero chicos, tenéis que exigirlo, tenéis que exigirlo vosotros y tenéis que incorporarlo en el discurso. Porque si el discurso es simplemente ir tirando, pues no. La respuesta entonces de Julia sería no. A mí me preocupa, a tu pregunta, Berta, una de las cosas que del inicio, lo que me preocupa mucho es no ver todavía, ha pasado ya 45 días, y no ver todavía medidas de aceleración de la economía y de la industria. Es que es alucinante. Veo una pregunta también de Javier Povés que dice, ¿y Rusia? Pues Rusia tiene un problema, o sea, Rusia tiene varios problemas, pero hay uno muy grande que se llama que tiene petróleo. Entonces, el problema de Rusia es que como tiene petróleo y gas y tira de ello, pues no hace nada más. El día que se le acabe el petróleo, un segundo. Y además tiene otro problema, un segundo problema, que es China, porque se lo está comiendo por allí, ¿no? O sea, la población rusa en Asia es muy pequeña, o sea, y hay problemas en la frontera de ciudades rusas en donde un porcentaje enorme de la población es chino. Hay migración, hay migración y nadie dice que dentro de 10 años pues, tengas fácilmente 50, 100 millones de chinos en las provincias rusas de Asia y que como estoy aquí, pues esto es mío. Es decir, que Rusia no va a contar absolutamente para nada y además encima ha hecho el gran error de separarse de Europa, es decir, de en lugar de hacerse amiga de Europa, crearse un problema manipulando los sistemas democráticos europeos. Sí, y eso se llama guerra, Javier, sí. Voy a pasar, en la columna de al lado hay algunas preguntas, ¿no? Lander, que está por aquí, que es el decano de la Universidad de Mondragón, hola Lander, decía, ¿cómo creéis que puede seguir haciendo compatible China una sociedad con libertad económica sin libertad política? ¿Creéis que es sostenible? Esta es la pregunta que sale siempre, está en todos los libros. Cuando te lees algunos libros de gente que entiende muy bien China, dice, es que esta pregunta no tiene sentido, porque la mentalidad china es otra. Es otra. O sea, nunca han tenido un sistema democrático, no saben ni lo que es, y su moral se construye sobre el respeto al poder y el respeto a la jerarquía. Entonces, pensar que nuestro modelo es el normal y que, por tanto, no hay más posibilidad que un sistema democrático en China, es equivocarse. No sé, es muy, a ver, cuando llevábamos muchos días y veíamos muchos ejemplos, o nos explicaban muchos ejemplos, porque hablábamos con mucha gente, hoy por hoy yo no veo, están encantados de la vida, por decirlo rápido. Estoy encantada y muchas personas y muchas mujeres, ¿vale? Muchas mujeres me llegaban a decir,
es que estoy encantada con la videovigilancia porque la seguridad en mi ciudad ha mejorado y yo llego a mi casa tranquila y sola y conduzco mi propio automóvil. Entonces, claro, si tú no vienes de una experiencia de inseguridad, de no tener acceso a poderte comprar un automóvil, a tener una concesión de un apartamento, etcétera, o sea, ¿tú qué le vas a explicar? No, de libertad, si para sí. ellos es otra cosa. Además, si nos ponemos un poco más críticos, también me tendrías que explicar exactamente cuál es la libertad política en Europa en estos momentos. O sea, tampoco es que sea, y en Estados Unidos, o sea, con una historia de lucha por los derechos humanos brutal. Yo pienso que ya es así hoy, es decir, China es el resultado de un pacto entre su empresariado y el gobierno. Es esto, es decir, no te metas donde yo estoy haciendo algo, mutuamente, ¿eh? O sea, no me digas qué tengo que hacer como empresa, no me digas qué tengo que hacer como gobierno. Entonces, es un pacto de una élite que ha tenido como consecuencia el mayor desarrollo económico y humano de la historia de la humanidad. O sea, lo que ha ocurrido en 40 años en China no ha ocurrido nunca. Ni siquiera en el periodo que podría aparentemente ser comparado, que es el de la Revolución Industrial en Inglaterra. Nunca ha ocurrido algo parecido y es el resultado de ese pacto. A veces con Mónica hacíamos la broma de imaginaros en qué sitio de China se había producido esa reunión milagrosa entre el empresariado y el gobierno. Nos imaginábamos un sitio allí en la montaña donde digamos, a principios de los años 80, ¿no? Con Deng Xiaoping, se hace un pacto con el empresariado de esto es lo que vamos a hacer en 40 años. Por lo tanto, yo creo que el problema no es ese, el problema es los millennials chinos. Es decir, los jóvenes chinos, ¿qué van a decir? ¿No? O sea, ¿están dispuestos a seguir aguantando esto o no? Es posible que sí, que estén dispuestos a seguir aguantándolo porque les conviene. Mira, un ejemplo. Nosotros nos pilló todo el movimiento de Hong Kong, ¿vale? Y de hecho nos pasamos unas cuantas horas en el aeropuerto porque no podíamos salir. Cuando cruzabas al otro lado, cuando veníamos del continente, ¿vale? De la China continental, los jóvenes millennials y zetas, porque también habían muchos que eran menores de 30 años, hablaban de sus compatriotas de Hong Kong, jóvenes, como unos egoístas, como personas que lo que les pasaba es que no tenían trabajo, que no tenían futuro y que ahora se quejaban. O sea, bueno, cosa que además era bastante verdad. Pero no afectaba, o sea, no les interesaba. ¿Por qué? Porque han construido una sociedad digitalizada, una sociedad sofisticada, una sociedad de consumo brutal. Parece como si fuera Hollywood. Hay zonas comerciales nuevas. Yo he estado varias veces en China y la última ha sido esta y me parece alucinante. Los centros comerciales de lujo que hay, yo pienso que es simplemente cine, porque no ves a la gente comprando, pero aquellos que tienen capacidad económica pueden disfrutar de lo mismo que se podría disfrutar en cualquier parte de Occidente. Por lo tanto, ¿para qué te quieres ir si aquí lo tienes todo? Hay una síntesis para Lander de la pregunta que ha hecho, que es un concepto que en la historia china se llama el mandato del cielo. El mandato del cielo dice que el gobernante gobierna mientras el cielo lo diga. De hecho, al emperador se llamaba el hijo del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy el gobernante y empieza a haber desastres naturales, hambruna, inundaciones, es que el cielo ya no me está dando el derecho a gobernar. Y todos los cambios de dinastía en China han sido consecuencia de algo así. Entonces, ¿hoy qué sería? Pues que la economía deja de funcionar. O sea, la única posibilidad de que cambie el sistema político en China es que la economía deje de funcionar. Y efectivamente, tanto los empresarios como el gobierno del Partido Comunista hace lo imposible para que las cosas no vayan a peor. Y si van a peor, que tampoco se enteren. Es decir, que en ese sentido es un sistema que es muy difícil que cambie porque están intentando evitar que ocurra algo como el mandato del cielo para cambiar la dinastía. Y una cosa que es importante entender, que es la escala, ¿no? El volumen de 1.400 millones de personas y sobre todo que el Partido Comunista es único, pero va de la izquierda extrema a la derecha extrema, ¿vale? Y esto es un gran pacto. Entonces, nosotros lo vemos como si fuera omnipresente y que solo fuera uno y nos quedamos un poco con la película superficial. Pero entre ellos tienen unas luchas brutales y entonces manda uno o manda el otro en función de lo que hay. Pero todos aceptan de que el modelo que tienen de que sea único es lo que hace gobernable una civilización o una nación de 1.400 millones de habitantes. Entonces asumen
que la única forma de seguir adelante en un sistema de gobernanza según su criterio es que haya uno. Vale, y que entre ellos se peleen. El sistema al que van es un sistema parecido al bipartidismo norteamericano, que ya me dirás cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas, es decir, que es muy difícil de encontrar. Por tanto, un sistema administrativo que funciona sin política y después, de cara a la galería, un bipartidismo dentro del propio Partido Comunista. Es decir, que puedas escoger entre un progresista y un conservador. Y, de hecho, en las últimas décadas parece que es lo que ha ocurrido. Es que a cada líder del Partido Comunista le ha sucedido el otro. O sea, hay un líder de Xiaoping más progresista, le sigue un conservador, el que hay ahora es bastante conservador, ¿no? Y por tanto, ya están en un ensayo de bipartidismo político. Pero no va a ser en absoluto, creemos, lo que vemos en Occidente. O sea, olvidaros de aplicar en China el modelo occidental. No va a ir. Es que no le gusta. Te voy a hacer una última pregunta por dar un poco de voz a esta audiencia que tenemos mutada, que da un poco de rabia. Nosotros que somos tan interactivos... Pues no sé por nosotros, perdonad, pero... No. Alfredo Bezos os lanza una pregunta, ¿no? Pensando en ese posicionamiento de Europa, mira, os la pongo aquí arriba, ¿vale? Sí, ya la vemos. Sí. Hablando de ese posicionamiento de Europa frente a China y Estados Unidos, ¿puede ser el Pacto Verde que quiere impulsar la UE, la Unión Europea, una palanca de transformación económica? O sea, ¿cómo innovar desde un enfoque circular? Totalmente, sí. Este y el de la energía. O sea, yo creo que Europa tendría que hacer una revolución energética. Es decir, tendríamos que ser, y además hace décadas que tendríamos que haberlo hecho, ser más autosuficientes energéticamente. Sí. Bueno, pues lo mismo que en Estados Unidos se proponía el otro candidato demócrata, ¿no? Es decir, que proponía el problema es de un gran economía verde en Estados Unidos como alternativa, Sanders, ¿no? Pero el problema es de dónde sale el dinero. Es que nos vamos a gastar el dinero de eso ahora, ¿eh? O sea, el dinero que Europa podía haber aplicado a esto lo vamos a consumir en mantener el sistema para que no se muera. El tema del Pacto Verde es muy importante porque ellos incluso tienen un mandato muy concreto que es por una China con un cielo azul y un agua transparente. Y esta es la metáfora que utilizan. Sí, y compramos el libro entero con todos la planificación de lo que tienen. Van a invertir, están invirtiendo y han invertido, invertirán muchísimo dinero porque ellos son los principales conocedores de que tienen una altísima contaminación, que tienen una población enferma debido a esa contaminación porque hay zonas cancerosas que saben perfectamente que es medioambiental y cualquier aportación que lleves, una solución tecnológica o científica en relación a la mejora medioambiental de agua, aire, tierra, bueno, es que te abren la puerta porque les interesa todo, porque es uno de los principales ejes de reindustrialización de sus propias industrias. Yo solo que sintetizar la gran oportunidad para Europa, en ese que son 4 cosas, es energía, economía circular, alimentación, agrofood, todo lo que sea agroalimentario. Vivienda, o sea, hay que inventar un modelo de vivienda que no sea el de la propiedad, o sea, derivar los recursos de la propiedad hacia el sistema económico y educación. Estas 4 cosas que son, digamos, estructurales, esos son los que Europa se tendría que meter y enseñar al resto del mundo respecto a estas tecnologías, porque las 4 son tecnologías. Podemos hacerlo, sí, pero hay que crear un mecanismo de fusión entre empresas europeas mucho más fácil, especialmente de startups. O sea, que puedas fusionar una startup catalana, vasca, finlandesa, de Murcia o de Italia mucho más fácilmente de lo que ahora hacemos. O sea, no tiene sentido que las startups europeas compitan, no tiene ningún sentido. Entonces, hay mucho que hacer y muchas posibilidades, pero se necesita decisión pública. Sí, capacidad de diálogo, que nunca es... Y decisión, liderazgo. O sea, a mí no me gusta especialmente, ¿eh? Pero claro, al final Europa se aguanta porque tiene 4 líderes, ¿eh? Y no nos gustan, ¿eh? Pero Merkel está allí, Macron está allí y mira... ¿Y cuál es el tercero? Bueno, el italiano ahora, digamos, ha puesto plan, pero claro, es que necesitamos liderazgo para tomar decisiones a nivel europeo. Pues yo creo, a ver, ¿cómo podría ser? O sea, Pepe Menéndez también dice, ¿es posible que vayamos a escenarios de nuevas formas de representación política en contexto de países democráticos?
Es lo que nos ha propuesto, nos ha provocado directamente. Alfonso lo ha dicho directamente. Ha dicho, espera, a ver qué haces. Nos toca. Yo creo que lo que está ocurriendo en Francia es está reinventando el modelo, sobre todo en pequeñas ciudades, o sea que son las listas de ciudadanos. Es decir, que ya no son partidos políticos, sino que son listas de ciudadanos que quieren trabajar por su ciudad y que son absolutamente, se aíslan de las decisiones de los partidos nacionales que pueden tener otra agenda. Entonces, estas listas de ciudadanos es una revolución. Es decir, que al final empezar por la subsidiariedad. O sea, que en tu espacio local, en tu municipio, se hagan cosas que convienen a los ciudadanos del municipio. Y después, y el otro gran cambio es partidos europeos de nuevo cuño. Es decir, con una política europea. No sé si habéis oído hablar de Volt, por un lado, o de, ¿cómo se llama el otro? DiEM25. O sea, Volt es partido más conservador, DiEM25, donde está Varoufakis, pues es un partido más progresista. Entonces, no han ganado nada hasta ahora, pero tal está la situación que a mí no me extrañaría que en las próximas elecciones a nivel europeo haya realmente un revulsivo de toda la población europea de que la estructura política actual no europea no sirve de nada. Es decir, que hay que tener realmente un sistema europeo de decisión. Y estos partidos desde el principio abogan por esto. O sea, no son discursos nacionales, son discursos europeos. Es que es tan brutal el reto para Europa cuando miras China, es tan brutal, especialmente para las generaciones jóvenes, que de nuevo, a ver si después me persiguen políticamente, pero es que tenéis que alzaros y pedir una revolución en Europa, porque es que os va a tocar directamente. Sí, no pensar que es una cosa también de modé o algo, ¿no? O sea, también. Una última pregunta y ya nos cerramos nosotros. ¿Cómo podría ser el concepto de vivienda sin propiedad? Bueno, existe, el modelo existe, se llama Singapur, ¿no? Y la mayoría de la población de Singapur vive en una vivienda que no es suya, es del gobierno. Entonces hay un sistema en el que tú puedes ir progresando, ¿no? Y puedes ir cambiando de lugar, bueno, de acuerdo con una serie de criterios. Pero imagínate, o sea, el razonamiento es, si yo pudiera acceder a una vivienda pública en condiciones, todo lo que me gasto para poder tener a lo largo de mi vida la vivienda, podría inyectarse en el sistema económico. Si una vivienda típicamente vale, pon 200, 300.000 euros, a lo largo de mi vida yo habré inyectado en el sistema económico 200 o 300.000 euros para hacer cosas, ¿de acuerdo? Incluso para invertir en empresas. Entonces, me parece un tema fundamental, es decir, que saquemos de la mente de las personas la idea de que la seguridad es la vivienda y seguridad de forma. Cuidado, que no estoy diciendo que esto se puede hacer ahora, porque esto, ¿no? Decirle a un joven, oye, pues mira, no lo hagas, pues es ir contracorriente. Pero que el sistema económico y político debería liberar trillones de euros de lo que es la especulación inmobiliaria, clarísimo. Entonces, hay que inventar ese modelo. Molt bé. Pere, ¿quieres decir una última sí. cosa? Y ya nos despedís. Vale, sí, era una pregunta más aterrizando a nosotros y del día a día. En el libro habláis de enclaves de innovación que son muy importantes. Bueno, existen las tres fases, la fase del duelo, la fase de la zona neutral y el nuevo inicio, nueva realidad. Entonces, es vital, cuando pasas a la fase del duelo, la gestión de la transición, hacer que el equipo lo entienda, que encuentre un porqué y que sea un proceso calculado y aplicado paso por paso. Entonces, ahora nos hemos encontrado en este momento que tienes que innovar, es decir, que esa fase de duelo desaparece totalmente. ¿Cómo crees que las empresas pueden luchar contra eso o que no sea un efecto muy negativo el haber perdido esa fase de adaptación poco a poco? Bueno, el modelo es de William Bridges, que es el gran experto en transición, en cambios, es el que más al respecto. Y él lo que dice es que cuando tú en una empresa, esto a nivel empresa, te das cuenta de que hay que hacer una transición, un cambio, basas, por ejemplo, de un modelo de comercio convencional a comercio electrónico, siempre que propones un cambio, si no gestionas que la gente lo compre, ese cambio va a fracasar. Entonces, lo que dice es que esa etapa de duelo no es un duelo pasivo, es un duelo activo, es un duelo en el que la gente tiene que entender, porque se lo tienes que explicar, que va a mejorar su situación. O sea, recordarás del libro esa frase que dice Bridges, que yo también, resalto en el libro, que es, él demostró que la frase que la gente tiene miedo al cambio no es verdad,
sino que la gente tiene miedo a perder. Entonces, la gestión del duelo que él dice es cómo demuestras a la gente de la organización que en lo que tú propones va a haber una ganancia. O sea, vas a ganar. Entonces, metodológicamente, lo que me preguntas es, hay que poner energía en demostrar a los agentes implicados que lo que vas a proponer es mejor. Porque si no lo haces, o sea, no solo no informas a la gente, sino que va a fracasar el modelo. O sea, sin informar a la gente de las ganancias, el modelo fracasará. Esa es la gestión del duelo que propone Bridges. Y entonces voy a lanzarle, Julián ha puesto una notita muy mona de me siento afortunado por haber podido tener respuesta a mis 2 preguntas y le he cogido la tercera porque además lo hilo con esto, ¿no? De cuál es vuestro sueño para The Unknown, o sea, en esta promesa, ¿no? Para ver qué vamos a ganar, ¿no? Con eso, o sea, cojo esto último que acabas de decir, Alfons, y qué creéis, ¿no? En al final, The Unknown is Coming es un set de entrevistas que nos hemos enfocado en China porque creo que ha sido como el momento que nos habéis dado como un tema de conversación terriblemente desconocido y lo hemos agarrado, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué veis vosotros que vamos a ganar en este incierto, ¿no? O sea, como, ¿cuál es vuestro sueño hacia lo que va a pasar? A ver, algo muy personal. Yo pienso que hemos ganado algo y lo he observado en estos 45 días que llevamos, que es aprender a vivir con mucho menos. Sí, total. Total. Y aprender a vivir con uno mismo, con una misma. ¿Vale? Si estos 45 días o estos 60 días sirven para que muchas personas vivan mejor con ellas mismas y piensen que necesitan muchísimas menos cosas, menos tenencia de cosas, para mí es un gran aprendizaje. Porque estábamos en una rueda de tener, el último iPhone, el último no sé qué, o sea, el modelo capitalista en el cual estamos de consumo, pues te arrastra, ¿no? Y esto de parón, si sirve para algo, para mí esto es muy importante. Yo estoy de acuerdo, pienso que es un problema, o sea, porque el modelo no está diseñado para esto. O sea, si ahora todos de golpe nos ponemos a no consumir, o sea, vamos a quedar perjudicados todos. Bueno, pero a lo mejor... Pero diciendo que no, yo diciendo que... Yo te lo diría... Años contrapuestos, pero eso está bien, por eso sois un buen equipo. No, pero en la misma línea, mi reflexión es... ¿qué hemos aprendido? Te lo diré muy metafóricamente, pero creo que se entenderá. Yo creo que nos hemos dado cuenta que esto va menos de qué es y cuántos y que va más de por qué es y cómo. Es decir, lo importante no es cualquier cosa, poseerla y el cuánto, ¿no? El enfoque puramente económico, sino que para mucha gente, no necesariamente para todo el mundo, pero para mucha gente será más importante el porqué de las cosas, el por qué lo haces, el qué hay detrás, digamos, con qué propósito se ha hecho, y después el cómo. Y el cómo a mí me preocupa mucho porque tenemos una gran necesidad de innovación en el cómo. Por ejemplo, en la educación, cambiar el modelo educativo. Cambiar el modelo educativo es un tema de cómo. Es un tema de cuáles son los modelos, cuáles son las metodologías, cuáles son las tecnologías, pero también de los porqués. Entonces, yo creo que me gustaría pensar que una parte de la población evidentemente va en la línea de no consumir por consumir, pero al mismo tiempo, diría, consumir, pero cosas que tengan sentido y cosas que hagan la sociedad mejor. Pero la idea de que la economía funciona desde el intercambio, no tenemos un modelo alternativo de la generación de valor desde el intercambio, por tanto, el intercambio tiene que existir. Lo que pasa es que tienes un intercambio de cosas que valgan más la pena. Por ejemplo, volver a lo de antes, gastar menos en la vivienda y gastar más en tu educación. El sistema económico quedaría igualmente en funcionamiento, pero el impacto sería tremendo. O sea, el impacto en la mejora de la sociedad que representa poseer una vivienda es cero. El impacto que tendría que ese dinero lo invirtieras en jóvenes empresarios, en la educación, en la energía, etcétera, etcétera, es enorme. Entonces, hay que reconducir el modelo económico hacia un modelo de cosas que tengan más sentido y que generen intercambios de generación de valor. Qué maravilla. Pues nos vamos a quedar aquí, que si queréis decir algo más. Pera, ¿tú tienes algún sueño para lo desconocido? Yo el que pediría es una segunda parte de este webinar, una continuación. Me he quedado con ganas.
Sí, yo creo que, sobre todo, nosotros lo hemos visto cuando las primeras semanas cuando en principio eran 2 semanas, lo vimos como, bueno, a 2 semanas tendremos un poco de desconexión. Pensábamos como que íbamos a parar y que todo se quedaría sin ninguna posibilidad. Y a medianos de la siguiente semana, todo lo que estábamos haciendo de eventos de innovación online, físico, ya lo estábamos haciendo todo online, salieron nuevas oportunidades, cosas que no habíamos pensado hasta el momento. Vimos también que había un montón de facilidad para hacer reuniones con gente que igual era de Madrid, que nunca te planteabas hacer un Skype con ellos y que de golpe está hablando con toda España, gente de Europa. Creo que sea un cambio de mindset que puede ir bien en ciertos aspectos y espero que eso se quede. Quitar lo malo de la experiencia y que se quede lo bueno. Pues muchísimas gracias. Yo creo que dentro de todo esto que está pasando, de alguna manera, tener todavía cerca, ¿no? Y sentir cerca a los afines, ¿no? Y a los que admiramos es súper importante. Creo que, como Pere, creo que de repente se ha despertado esa necesidad de colaboración, ¿no? Esa paradoja de estar en una decía el otro día Tomás en el otro Unknown Coming, decía, ¿no? De estar en un espacio hiperdoméstico y a la vez estar hiperconectados, ¿no? Yo me siento así, o sea, siento que no he pasado más tiempo en casa en mi vida, obviamente, como muchísima gente, pero es que no había estado en Barcelona tanto tiempo seguido desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues ahora nos toca estar cerca de esta manera, ¿no? Agradeceros un montón, tenemos unas perlas de montones de cosas que habéis dicho. Seguimos la conversación, obviamente, como sea, y seguimos colaborando, como siempre hemos hecho. Millones de gracias por estar y a todos los que estáis en el chat y que estáis silenciados hoy, muchísimas gracias también por estar ahí, por hacer las preguntas tan sesudas y pertinentes. Y nada, muchísimas gracias. Por fin ha salido todo bien, o sea que estoy súper contenta. Pero no ha pasado nada. Así que nada, gracias Mónica, gracias Alfons, gracias Pera por estar ahí también y bueno, tenemos el futuro entre las manos, o sea desconocido o no. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Adeu. Hasta luego.